Buenos días a todos mis compañeros. Esta tarde, a mi grupo y a mí me toca presentarles en este día el tema de epistemología y didáctica de las matemáticas. Este es un tema muy importante que abarca demasiados campos acerca de cómo enseñar las matemáticas y cuál es el proceso a la hora de armar de manera didáctica y mejorar la hora de enseñar las matemáticas. Primero voy a pasar a presentar a mi grupo. Ahora mismo me estoy presentando. Mi grupo está conformado primeramente por Ariana Jiménez Pérez, Diana López, María del Carmen, Loisnet Echeto Machado, Victoria Saltarín, Julia Cuña González, Nayelis Michelle Díaz López y mi nombre, la persona que está presentando, Josué Mendoza Hernández. Ahora vamos a empezar con el primer tema, que es las enseñanzas de las matemáticas, un proceso complejo. Para iniciar a hablar de la enseñanza de las matemáticas, tenemos que resolver una duda. ¿Cuál es? La primera duda que todos tenemos es cómo enseñar mejor las matemáticas. Es sin lugar a dudas la pregunta que origina el área de investigación que en muchos países se conoce como didáctica de las matemáticas. Para contestar a esta pregunta podemos focalizar nuestra atención sobre la mente del sujeto que ha de aprender, lo cual nos lleva a entender la comprensión como un proceso mental y a reflexiones psicológicas que nos pueden ayudar a saber lo que sucede en la mente del alumno o alumna y como consecuencia nos pueden dar indicaciones sobre cuándo y cómo enseñar. Por otra parte, en la formación de la pregunta se dice claramente que lo que hay que enseñar son matemáticas. Por tanto, es natural que para contestar a esta pregunta dirijamos nuestra atención a las matemáticas. Pero también podemos centrar la atención en las instituciones donde se produce el proceso de instrucción, lo cual nos lleva a entender la comprensión como comprenden las normas y a reflexión de tipo sociológico y antropológico, que nos pueden informar de las normas sociales que regulan los procesos de instrucción. Ahora vamos a la formación de los profesores. Hoy en día hay un amplio acuerdo en el área de didáctica de las matemáticas en que la formación del profesorado que ha de impartir matemáticas requiere situar la formación matemática en un lugar importante. Ningún tipo de formación pedagógica, psicológica ni didáctica puede suplir una débil formación matemática del futuro profesor de matemáticas en cualquier nivel educativo. Sí, también hay acuerdo en que el profesor debe tener un buen conocimiento de matemáticas. Las diferencias se producen cuando se pretende responder a la pregunta ¿qué tipo de matemáticas se debe enseñar? Nosotros tenemos en todo este transcurso de nuestro proceso de formación en ser un buen educador, nos ha enseñado que no tan solo un buen profesor es el que tiene el conocimiento, el que sabe, el que se sabe de pie a pa todas las leyes de la matemática. No, un buen profesor también debe ser un buen pedagogo. ¿Cómo que un buen pedagogo? Es una persona que tiene la capacidad de darse cuenta cuál es la necesidad del estudiante. No tan solo saber darle a conocer lo que el pénsul dice o lo que dice lo que se hace
en las mallas curriculares. No, un buen profesor también, además de tener un buen conocimiento, también debe ser capaz de transmitir ese conocimiento. En lo que pasaba anteriormente, hace un siglo, 2 siglos, es que los profesores tenían conocimiento, mas no tenían pedagogía. ¿Qué pasaba? Que muchos profesores no transmitían su conocimiento. Daban a demostrar lo que sabían, mas no lo transmitían. Lo que ocurría es que los estudiantes sí pasaban su etapa, pasaban el año, pero no les quedaba nada, no les quedaba ese amor a las matemáticas. Por eso hoy en día se trata de formar un maestro que tenga ese brillo en las matemáticas, que a la hora de enseñar siembre esa flor al estudiante para que en un futuro sepa y ame las matemáticas. Para continuar, vamos a saber qué tipo de matemáticas se deben enseñar. Y la pregunta es, ¿por qué hay que enseñar matemáticas? Cuando hablamos del por qué y para qué enseñar las matemáticas, nos encontramos con muchas preguntas, las cuales no hay acuerdo sobre si hay que enseñar unas matemáticas formalistas o bien unas matemáticas realistas. ¿A qué se refiere con unas matemáticas formalistas? Del término solo se denota a sí mismo y de ellos se deriva la proporción, pero sin pronunciarse acerca de la realidad ontológica o de los mismos. Lo que busca no es prueba de existencia, pero sí coherencia. ¿A qué nos referimos? Matemáticas formalistas o matemáticas realistas. Se puede decir que, por ejemplo, en la geometría euclidiana puede ser visto como un juego de lenguaje cuyo objeto consiste en mover ciertas cadenas de símbolos llamados axiomas de acuerdo con un conjunto de reglas llamadas reglas de inferencia. Para generar nuevas cadenas, en este juego se puede demostrar o probar que el teorema de Pitágoras es válido porque la cadena de representación del representante, el teorema de Pitágoras, se puede construir usando solo las reglas establecidas. Vemos cuál es la diferencia de unas matemáticas realistas a unas matemáticas formalistas. ¿Sí me hice entender? Entonces, de acuerdo con el formalismo, las verdades expresadas en la lógica y las matemáticas no son acerca de los números, ni las series o triángulos o cualquier otro material específico. De hecho, no son sobre nada en absoluto. Se puede decir que a partir de los 80, en el siglo XX, algunos han propuesto que todo nuestro conocimiento matemático formal debe ser sistemáticamente codificados en formatos legibles por un ordenador a fin de facilitar la comprobación o chequeo automatizado de las demostraciones matemáticas. Seguimos leyendo. Además, dice que tampoco lo que hay sobre cuál es el papel de la resolución de problemas, ni sobre si hay que enseñar matemáticas acabadas o bien hay que enseñar a hacer matemáticas, etc. Son preguntas cuyas respuestas dependen de cómo se hayan contestado. Otras preguntas más básicas propias de la filosofía de las matemáticas son como que, ¿qué es la matemática? Ok, continúa. ¿Qué son las matemáticas? Muy bien, hablábamos al principio que para saber enseñar buenas matemáticas, tenemos que saber qué son las matemáticas. Ahora vamos a saber. ¿Qué son las matemáticas? Son la ciencia que estudia las propiedades de los números y la relación que se establece entre ellos. Las matemáticas son como producto, se pueden considerar como una determinada organización de los productos de la actividad matemática. A su vez, la actividad matemática es una determinada manera de pensar, actuar, dialogar sobre las cosas. Los diferentes puntos de vista sobre las matemáticas que se han ido proponiendo a lo largo de la historia polemizan tanto sobre el tipo de cosas
como sobre la manera de pensar, actuar, dialogar sobre estas. Por ejemplo, el platonismo considera que las entidades matemáticas son no empíricas. En reflexión filosófica, y hablando en parte filosófica sobre las matemáticas, no está desligada de reflexiones ontológicas y epistemológicas más generales, ya que los diferentes programas de investigación en filosofía de las matemáticas se posicionan de manera explícita o implícita sobre el cuestionamiento ontológicas generales. Una teoría de las existencias relativas a la consideración del mundo y de lo que habita y epistemológicas generales, una teoría de la naturaleza, génesis y validación del conocimiento subjetivo, una teoría de la naturaleza y validación del conocimiento subjetivo, las cuales implican, entre otros aspectos, una teoría del significado y de la verdad. Vemos el esquema, un mapa conceptual, donde vemos cómo se enseña mejor las matemáticas, ¿cierto? Vemos a quién se le debe dar el conocimiento al sujeto y a dónde en las instituciones. Vemos que la herramienta principal es la didáctica y qué se enseña de las matemáticas, problemas, conceptos, procedimientos, etc. En conclusión, para finalizar este tema, vemos cómo se debe de buena manera una buena matemática enseñar. En definitiva, es de suma importancia conocer los componentes de la planificación, que es parte esencial del proceso de enseñanza. Aprendizaje, como futuros docentes debemos darle un buen uso a las estrategias, ya que cada una de ellas encamina a los alumnos a lograr un aprendizaje significativo y que sin importancia la diversidad o diferencias en los estilos de aprendizaje, ser creativos, no frenarnos, utilizar recursos y haciendo actividades lúdicas es posible lograr que nuestros alumnos se motiven y se sientan cómodos en cada una de las aulas. ¿Cierto? Nosotros no nos podemos enfrascar que un alumno nosotros no entienda porque no puede o porque no quiere. No es así. Cuando hay un problema como ese tipo, lo que nosotros tenemos que centrarnos en nosotros. ¿Cómo estamos enseñando? ¿Por qué no entiende? Por cómo yo estoy enseñando. Entonces, no es cambiar al alumno, sino yo amoldearme a cómo él necesita que yo le enseñe. Por eso, si cada uno de nosotros como futuros docentes logramos innovar, utilizar recursos que fomenten el aprendizaje y aplicar nuevas metodologías, seremos capaces de lograr que nuestros alumnos tengan una enseñanza de calidad y buen aprender. Buenas tardes. Yo les estaré hablando acerca de la educación matemática y la didáctica de las matemáticas. Empezamos con que la educación matemática como área de investigación apareció después que la didáctica de las matemáticas. Esta expresión comenzó a ser usada para referirse a un área de estudio e investigación educativa mucho más amplia que la didáctica. En la educación matemática encontramos dos concepciones. Por un lado, tenemos que la educación matemática es el conjunto de prácticas llevadas a cabo en distintos escenarios, tales como instituciones formales de educación, instancias informales de aprendizaje, espacios de planificación curricular, etcétera, que tienen que ver con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Y por otro lado, la educación matemática hace mención al estudio científico de los fenómenos de la práctica de la educación matemática. Bajo estas dos concepciones tenemos la identificación de dos componentes, el componente de práctica educativa y el componente de investigación.
Los anteriores componentes son la razón por la que muchos autores usan la didáctica de las matemáticas y la educación matemática como expresiones sinónimas, si bien que no lo son, debido a que la didáctica de las matemáticas se interesa principalmente por el campo de la investigación, mientras que la educación matemática se interesa por el campo de la práctica educativa, en la que abarcaría la teoría, el desarrollo y la práctica. Ahora bien, existen distintas maneras de ver y definir la didáctica de las matemáticas y depende ya de la amplitud o la reducción con la que se vea el fenómeno educativo. Comenzamos con que para Pais, en el año 2001, define que la didáctica de las matemáticas es una de las tendencias de la gran área de la educación matemática, cuyo objeto de estudio es la elaboración de conceptos y teorías que sean compatibles con la especificidad educativa del saber escolar matemático, buscando mantener fuertes vinculados con la formación de conceptos matemáticos tanto a nivel experimental de la práctica como en el territorio teórico de investigación académica. Y por otro lado tenemos que Brousseau, citando a Godino en el año 1991, define la didáctica de las matemáticas como una ciencia que se interesa por la producción y comunicación de los conocimientos matemáticos, en los que tienen objetos específicos particulares de estudio las operaciones esenciales de la difusión de los conocimientos, las condiciones de esa difusión y las transformaciones que se producen tanto sobre los conocimientos como sobre los utilizadores. Las instrucciones y las actividades que tienen por objeto de estudio para facilitar estas operaciones. Ahora bien, en esta concepción de la didáctica de las matemáticas está relacionada con la actividad matemática misma y el estudio de las transformaciones de la matemática, ya sea desde investigaciones o desde la enseñanza. La didáctica, según Brousseau, se ve bajo una concepción sistemática, de tal forma que el hecho didáctico no puede ser explicado a partir de estudios separados de cada uno de sus componentes, que son alumno, profesor y saber matemático. Ahora bien, existen diversos estudios sobre la separación entre la matemática que se enseña o que se comunica y la matemática que se usa cotidianamente. Muestra que este tipo de enseñanza se convierte en un intento de transmitir un conocimiento que puede llegar a ser estéril o neutro, debido a que no incide en el desarrollo del estudiante y que por tanto el educando rápidamente va a olvidar ese conocimiento que adquirió, puesto que nunca significó nada para él. Edison, citando a Godino en el año 1991, analiza la naturaleza de la didáctica de las matemáticas en términos de las interacciones entre los distintos elementos de un tetraedro en las que cuyas 4 caras se encuentran estas disciplinas.
la matemática, la psicología, la sociología y la filosofía. Según este autor, el hecho de que hasta ahora no haya habido avances significativos en el tratamiento de los problemas surgidos en el aprendizaje de la matemática se debe a que no ha habido una visión muy estrecha de las cuales son los factores que influyen sobre la disciplina matemática y sobre el aprendizaje. Ahora bien, el fracaso en la creación de teorías o metodologías coherentes lo explica por la ignorancia de aspectos esenciales en los fundamentos mismos de la matemática y de su aprendizaje. Por otro lado, tenemos que la didáctica de las matemáticas, entendida como disciplina didáctica, tiene diversas posiciones de consolidación. Primeramente, esta se encuentra en muchas instituciones universitarias de varios países. También la didáctica de las matemáticas son las tesis doctorales defendidas sobre problemas de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. También se encuentra en los proyectos de investigación financiados con fondos públicos y las diferentes comunidades y asociaciones de investigadores en didáctica de las matemáticas. Por otro lado, también son la existencia de institutos de investigación específicos como en México, en Alemania y en el Instituto Freudenthal en Holanda. También la didáctica de las matemáticas se encuentra en la publicación de revistas periódicas de investigación y en congresos internacionales como lo son el de la psicología de las matemáticas, el CRM, que es la conferencia de la Sociedad Europea de Psicología en Educación Matemática, y la RELME, que es la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, y en muchos congresos más. Hola a todos, mi nombre es Julia Cuña y en la tarde de hoy les hablaré sobre los programas de investigación en didáctica de las matemáticas. Después de constatar las limitaciones de las teorías psicopedagógicas generales para explicar los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, muchos investigadores en este campo han optado por desarrollar diferentes programas de investigación que sean específicos del área de didáctica de las matemáticas, los cuales intentan explicar de alguna forma los fenómenos que ocurren en el aprendizaje y la enseñanza de las mismas. Estos paradigmas han sido producto del esfuerzo de investigadores en todas partes del mundo, por intentar comprender y de alguna forma mejorar lo relacionado con la forma en cómo se dan las matemáticas y cómo éstas se enseñan en diferentes contextos. Los programas que hablaré la tarde de hoy serán los siguientes. El primero es la socioepistemología, el segundo es el enfoque ontosemiótico, el tercero, el constructivismo social, el cuarto, el constructivismo radical, el quinto, las teorías de situaciones didácticas, el sexto, la educación matemática crítica, el séptimo es APOS y por último tenemos la teoría antropológica. Primero está la socioepistemología de Cantoral. La socioepistemología postula que para atender a la complejidad de la naturaleza del saber matemático y su funcionamiento a nivel cognitivo y didáctico, epistemológico y social, se debe problematizar el saber situándolo en el entorno de la vida del aprendiz. Es decir, que la socioepistemología lo que busca es que haya un mejor entendimiento por parte del estudiante. ¿Y cómo hace eso? O sea, porque para muchos las matemáticas suelen ser algo muy complicado de entender por el tipo de enseñanza que se usa, digamos, más analítica y racional. Entonces, lo que ella busca es llevar las matemáticas a un contexto que se le haga más fácil de entender para los estudiantes. Y que es más fácil entender que el contexto donde ellos viven o aprenden. El segundo es el enfoque ontosemiótico de Godino. En este enfoque también se puede ser conocido como el EOS,
Es un sistema teórico inclusivo que se caracteriza por ser el programa de investigación global que trata de articular diversas aproximaciones y modelos teóricos. Son usados en la investigación de educación matemática a partir de presupuestos antropológicos y semióticos sobre la matemática y la enseñanza. Este enfoque tiene como objetivo investigar y describir los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Además, este enfoque también adopta diferentes principios didácticos, como lo pueden ser el socioconstructivismo, el constructivista e interaccionalista. Ahora les hablaré sobre lo que es el constructivismo radical y el constructivismo social, pero primero le haré una pequeña definición sobre lo que es el constructivismo. Como sabemos, el constructivismo es aquel modelo que sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo y que una persona que aprende algo nuevo lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva información que recibe esa persona es asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto. Como resultado se dice que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, sino que por el contrario es un proceso subjetivo de cada persona y que se va modificando constantemente a la luz de sus experiencias. Es decir, que el constructivismo asume que nada viene de nada y que el conocimiento previo da nacimiento a conocimientos nuevos. Entonces, por primero vamos a hablar sobre lo que es el constructivismo social. Como sabemos, el constructivismo social es aquel modelo que se basa en el constructivismo, que además que dicta que el conocimiento, además de formarse a partir de las relaciones entre el ambiente y el sujeto o entre el contexto y el individuo, es la suma del factor social a este. Es decir, que los nuevos conocimientos que se forman en una persona a partir de sus propios esquemas, también se hace una comparación de esos esquemas con los esquemas de otras personas. Así se asimilan y se mira cómo ese esquema o ese aprendizaje se ve en los demás individuos que los rodean o en la sociedad que los rodea. El segundo es el constructivismo radical. El constructivismo radical se refiere a un enfoque no convencional hacia el problema del conocimiento y hacia el hecho de conocer. Esto se inicia en la presunción de que el conocimiento, sin importar cómo lo definamos, está en la mente de las personas y que el sujeto construye lo que conoce sobre la base de su propia experiencia. Es decir, que este conocimiento es construido a partir de las experiencias individuales de cada sujeto. Y como sabemos, los tipos de experiencias son de manera subjetiva o son subjetivas especialmente. Y aunque podamos encontrar, digamos, experiencias similares en otros sujetos, se dice que no existe la forma de saber si es la misma experiencia o la misma realidad que se vive. El otro es la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau. La teoría de las situaciones didácticas está basada en la hipótesis de que los conocimientos matemáticos no se construyen espontáneamente, sino mediante la búsqueda de soluciones por cuenta propia del aprendiz y la comprensión del camino que ha seguido para llegar a la solución de los problemas matemáticos que se le plantean. Es decir, que la teoría de las situaciones didácticas sostiene que más que explicar una teoría matemática a los estudiantes y ver si ellos la aprenden o no la aprenden, es mejor hacerlos debatir sobre sus posibles resultados y hacerlos que ellos mismos puedan ver a qué solución o descubrir el método para llegar a la solución de dicho problema. El otro programa de investigación es la educación matemática y crítica de SMOUCE. La educación matemática y crítica, o EMC, aboca al estudio de las matemáticas y la educación matemática, pero desde una perspectiva en la que se destaca el rol en la sociedad, así como su relación con la justicia social, el equilibrio y la democracia. La educación matemática y crítica posibilita la construcción de una propuesta didáctica integradora de los saberes instruccionales, curriculares y formativos de los profesionales en la educación matemática. Dicha propuesta busca conexiones entre lo que es el contexto, el conocimiento matemático y didáctico, el tecnológico y el aula, adoptando así principios y un modelo didáctico de tipo socioconstructivista para el estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Ahora les hablaré sobre la teoría APOS de Dubinsky. También es conocida como la teoría APOE por sus siglas: acción, proceso, objetivo y esquema. Es una interpretación de la teoría constructivista que se basa principalmente en el concepto de la abstracción reflexiva, introducido por Piaget, para, des- para describir el desarrollo del pensamiento lógico en los niños, y se extiende a la idea de las nociones matemáticas más avanzadas. Esta teoría explica cómo un individuo construye mentalmente su entendimiento de conceptos matemáticos, a través de la construcción de esquemas mentales que surgen por la abstracción de los conocimientos mediante mecanismos mentales. Por último, tenemos la teoría antropológica. Esta teoría nos habla o describe la actividad matemática y el saber que ella emerge en los términos de organizaciones o praxeologías matemáticas. Una praxeología matemática o una organización matemática es una entidad compuesta por tipos de programa o tareas problemáticas. Dichos tipos de programa o tareas tienen técnicas que permiten resolver los problemas, tecnologías o discursos que describen y explican estas técnicas. La teoría antropológica establece una distinción dentro del conjunto de los objetivos que componen los distintos elementos. Estos elementos o técnicas, tecnologías, están hechas con objetos ostensivos o objetos no ostensivos. Ahora bien, ¿qué son estos objetos? Los objetos ostensivos son aquellos objetos que se perciben, quiere decir aquellos objetos que nosotros podemos ver, tocar, sentir, oír. Y los objetos no ostensivos son entonces todos aquellos objetos que no existen, que existen de manera institucional, en el sentido de que los podemos utilizar en el aula, pero no se puede ni percibir, ni tocar, ni mostrar. Entonces, estos objetos, por ejemplo, pueden ser las ideas, los conceptos, las creencias. Ahora les hablaré sobre diferentes aspectos que toman estos programas de investigación. Entonces, dependiendo los diferentes aspectos que tomen en investigación, se le va a dar una categoría, por decirlo así. Entonces, explícita o de manera implícita sobre los siguientes aspectos. El primero es una ontología general. El segundo es una epistemología general. El tercero es una teoría sobre la naturaleza de las matemáticas. El cuarto es una teoría sobre el aprendizaje y la enseñanza en general y de las matemáticas en particular. El quinto es una definición del objeto de investigación de las didácticas de las matemáticas. Y por último tenemos una metodología de investigación. Según Font, si un programa de investigación se posiciona explícitamente sobre las dos primeras cuestiones, que es decir, la cuestión, el aspecto ontológico y epistemológico, diremos que se trata de un programa de investigación con un enfoque global. Si el programa se posiciona en el tercer aspecto, quiere decir sobre una naturaleza de las matemáticas, entonces se habla de un programa semilocal. Y si se posiciona en los tres últimos aspectos, se habla de un programa local. A partir de estos posicionamientos que toman los diferentes programas de investigación, se han desarrollado diferentes constructos teóricos que se utilizan, digamos, primero como marco teórico en las investigaciones, o también se pueden utilizar en la mejora de la formación inicial y permanente de los profesores en la educación matemáticas. Ahora les hablaré sobre la noción de configuración epistémica y su uso en la formación de profesores. En este apartado, nosotros les hablaremos sobre qué se pretende ilustrar con la figuración epistémica y cómo puede ser esta útil en la formación de profesores. Se parte de un supuesto de que el análisis crítico de los textos escolares y la evaluación de su permanencia, idoneidad y adecuación debe ser un componente importante en los programas de formación de profesores de matemáticas. Entonces lo que se hace es un análisis de textos matemáticos utilizando lo que es el constructo de configuración epistémica, teniendo en cuenta la dialéctica que se produce entre dos tipos de configuraciones epistémicas. El primero es las formalistas y el segundo son las empíricas. Cuando hablamos de la configuración epistémica formal, hacemos referencia a un contexto intramatemático, en que la tarea específica a realizar se refiere solamente a objetos matemáticos, tales como estructura o símbolos. Usualmente se da en situaciones de tipo científico o escolar.
El segundo es la configuración epistémica empírica. Hace referencia a las conexiones extramatemáticas, las cuales establecen una relación de un concepto o modelo matemático con un problema o un contexto que incluyen las conexiones entre los contenidos matemáticos con otras disciplinas o con las situaciones de la vida diaria. Ahora sí les hablaré sobre lo que es la configuración epistémica. Esta tiene diferentes elementos. Se dice que en un currículo de algunos países los elementos que se consideran son solo dos, conceptos y procedimientos. Y se trata de una ontología demasiado simplista para poder analizar los diferentes objetivos que componen los textos matemáticos. Por tal motivo, en este constructo se basa en el enfoque ontosemiótico de la cognición e instrucción matemática de Godino, de Contreras y de Fromm, en el cual se consideran no solo dos elementos, sino se consideran 6 elementos, como lo son el lenguaje matemático, las situaciones problema, los conceptos, los procedimientos o técnicas, las preposiciones, propiedades o teoremas y las argumentaciones. Estos 6 tipos de objetivos o objetos o elementos se articulan formando lo que es la configuración epistémica, como lo vemos aquí en esta estructura, cuyo análisis, o sea, esto lo que estemos aquí es como la anatomía de lo que es un texto matemático, en lo que nos vamos a basar nosotros o lo que se basó el texto para poder hacer el análisis de los textos matemáticos formativos e empíricos. Continuando con la exposición, nos encontramos con el proyecto Desarrollo Profesional de Profesores Investigadores. Este es un proyecto de la Comunidad Europea que pretende transformar la educación matemática a través de una metodología de investigación sobre la propia práctica del profesor. En él participan universidades de Hungría, de España, de Italia, Polonia y Portugal, y cuenta con asesores de Inglaterra, de Holanda y Estados Unidos. Estos asesores son de reconocido prestigio internacional. En las primeras reuniones de este proyecto se discutió sobre qué competencias deberían desarrollar los profesores y por ello se trató una lluvia de ideas en la que diferentes participantes daban su opinión. Bueno, en esta lluvia de ideas, la propuesta de la Universidad de Polonia partía de la suposición de que el análisis de texto es una de las competencias que los profesores deberían desarrollar. Ellos dan este contexto de reflexión o esta idea a partir de la demostración de un teorema de geometría plana. Este teorema es sobre la caracterización de la mediatriz de un segmento. De igual manera, la Universidad de Hungría da una propuesta, la cual era preparar a los profesores para una enseñanza contextualizada de las funciones que tuviera en cuenta las traducciones entre diferentes representaciones. Y por último, el asesor del Instituto Freudenthal de Holanda propuso una buena manera de empezar era resolver de todas las maneras posibles el problema del cubo pintado de rojo. Este problema consistía en un cubo de 19 por 19 por 19, el cual tenía unos cuadros pintados de rojo. Y la idea era determinar la mayor cantidad de cuadros pintados de rojo que habían. Siguiendo con las configuraciones epistémicas axiomáticas. El formalismo contemporáneo o conjuntismo considera que en la evolución y desarrollo de las teorías matemáticas hay que considerar como mínimo 3 estadios sucesivos correspondientes a 3 diferentes niveles de precisión y rigor en el concepto de prueba. En el primer estadio, llamado intuitivo, se prueban los enunciados de la teoría, pero no se dice ni de dónde parte la prueba ni cuáles son los procedimientos admisibles para probar. En el segundo estadio, llamado también el axiomático, se determina el punto de partida de la prueba, eligiendo ciertos enunciados de la teoría como axiomas y exigiendo que todos los demás sean probados a partir de ellos, aunque en este sigue sin explicitarse o sin explicarse cuáles son los procedimientos, reglas o medios de pruebas admisibles.
Ya en el tercer estadio, llamado también el formalizado, el concepto de prueba está completamente precisado y explicitado, tanto en lo que respecta al punto de partida de la prueba como a los medios de prueba permitidos. En estas configuraciones se usa el método axiomático, es decir, en este se eligen ciertos enunciados de la teoría como axiomas y se exige que todos los demás sean probados a partir de ellos. Se trata de una configuración epistémica en la que se presupone un carácter convencional en las reglas matemáticas y por tanto los conceptos se definen y las proposiciones que se introducen no se intentan justificar por su acuerdo con una realidad extramatemática. El cuadro que tenemos aquí a continuación nos resume todo lo que quiere o todo lo que quiere tratar estas configuraciones epistémicas axiomáticas. Nos dicen que el lenguaje matemático, sea simbólico, verbal o gráfico, expresa y soporta ciertas reglas. Estas reglas son las definiciones, que vendrían siendo los conceptos, que son conceptos ya que tenemos anteriormente conocidos como primitivos, y los términos definidos. Además, respeta las proposiciones, que se da en forma de axiomas y enunciados de teoremas. Los axiomas no se demuestran, mientras que los teoremas se demuestran. Además, estas definiciones y proposiciones a su vez regulan el uso del lenguaje matemático. Y este lenguaje matemático nos permite justificar por medio de argumentos las definiciones y proposiciones al momento de demostrar. Seguido a esto tenemos las configuraciones epistémicas formalistas en los textos universitarios de matemática. Las configuraciones epistémicas de los textos universitarios correspondientes a lo que se suele llamar conjuntismo o matemática moderna o formalismo parten de una axiomatización de la teoría de conjuntos y sobre ella van construyendo el edificio matemático. A esto nos referimos que si nos encontramos en un piso determinado del edificio, este lo tomamos como los conocimientos anteriores que ya tenemos. Y esto hace que las configuraciones epistémicas sean un poco diferentes a las que se obtendrían si se hubiera optado por axiomatizar directamente esta parte de las matemáticas. Entonces, considerando un capítulo de cualquier texto universitario, por ejemplo, el de continuidad de funciones de uno de los manuales clásicos del análisis funcional, tenemos el bloque de conceptos y este va a estar modificado. ¿De qué manera? Pues hay conceptos que ya se suponen conocidos y otros que se introducen a lo largo del capítulo mediante las definiciones. Otra modificación sería destacar es que, puesto que se trata de un manual, hay ejemplos cuyo objetivo es facilitar al lector la comprensión de las definiciones. También se propone una amplia lista de problemas descontextualizados, que al final del tema, cuyo objetivo es la aplicación de los objetivos matemáticos introducidos en la unidad para realizar una demostración deductiva. Otra modificación que se puede dar en este bloque sería que ya las proposiciones desaparecen, los axiomas y los teoremas se van matizando en diferentes tipos. En la unidad que estamos comentando se distingue entre teoremas y colorarios, pero entre otros libros se utilizan además términos como proposición, propiedad, lema o regla, aunque hay que resaltar que los enunciados correspondientes a dichos términos siempre se presentan como algo a demostrar. De igual manera, aquí podemos ver en este cuadro cómo se desarrollan esas configuraciones epistémicas formalistas. Tenemos que es un lenguaje matemático y verbal que está basado en situaciones, ya sean problemas desconceptualizados o ejemplos. Este lenguaje matemático expresa y soporta definiciones, procedimientos y proposiciones, y a su vez
Estas nos ayudan a regular el uso del mismo. Normalmente tendemos a justificar los teoremas y corolarios con demostraciones y explicaciones. Pero para poder demostrar hay que tener desarrollado ese lenguaje matemático. Y a su vez, el lenguaje matemático nos permitirá o nos dará la potestad para resolver esas situaciones que nos plantea el problema. Bueno, yo le voy a dar sobre las configuraciones episteméticas formalistas en los títulos de secundaria de matemáticas. Bueno, la herencia del formalismo ha sido las matemáticas modernas, tanto en la enseñanza universitaria como no universitaria. La idea inspiró de la reforma de la enseñanza no universitaria en muchos países, entre ellos España, para incorporar las matemáticas modernas, que la enseñanza de la matemática tenía que estar de acuerdo con el espíritu de la época. Se decía que podemos encontrar matemática en todas partes, pero no cualquier clase de matemáticas, sino la matemática de hoy, o sea, la teoría de conjuntos, la probabilidad, la estadística, la álgebra. Se decía que entre más pronto el estudiante entre en contacto con esta matemática, es mucho mejor. Ahora pasaríamos a las matemáticas modernas y la tradicional. Bueno, en la introducción de la teoría del conjunto en la etapa infantil, este intentó de poner la enseñanza de la matemática a nivel de la matemática del siglo XX. Se considera especialmente necesario en los niveles primarios y secundarios, en los cuales se creía que se estaba enseñando contenidos obsoletos, por no estar de acuerdo con el espíritu de las matemáticas modernas. En las matemáticas tradicionales, los profesionales partidarios creían que las dificultades que se producían en el aprendizaje de la matemática eran causados básicamente por la presentación defectuosa de las matemáticas tradicionales, o sea, las definiciones poco precisas, conceptos no suficientes generales, demostraciones poco rigurosas, que inducía al estudiante una concepción confusa de las matemáticas o la ausencia de una estructura deductiva rigurosa. En términos constructivistas actuales, consideraban que la matemática tradicional hacía una presentación confusa entre la matemática y que no era potencialmente significativa para los estudiantes. Ahora pasaríamos al nuevo programa. Bueno, en la elaboración del nuevo programa se procuró conseguir una coherencia interna desde el punto de vista de los contenidos matemáticos. O sea, el primero está el desarrollo consecuente desde el punto de vista conjuntivista y vectorial. El segundo sería el desarrollo sistemático coherente de la geometría y a través del concepto de la transformación. El tercero sería el desarrollo de la estructura algebraica con aplicaciones inmediatas a diferentes partes de la aritmética, del álgebra y geometría. Ahora pasaremos a la metodología implícita. O sea, la metodología implícita es que el profesor define los conceptos, pone ejemplos, demuestra propiedades de manera deductiva mediante las clases magistrales. Y los estudiantes lo que hacen es aplicar dicho concepto y propiedades de la resolución de problemas a descontextualización. Hay que destacar que los modelos de texto universitario eran proposiciones o teoremas a demostrar y se han reconvertido en la mayoría de los casos en propiedades o técnicas. Algunas de las propiedades se demuestran de manera deductiva y también los pocos teoremas que se presentan con dicho nombre, pero lo que son ejemplos, o sea, los hacen ejemplificaciones. Ahora pasaremos a una imagen que se encuentra del texto de un libro de secundaria de matemáticas modernas en funciones reales de variables reales. Entonces, pasaremos a la otra imagen, que es la configuración epistémica, donde aquí el lenguaje, la configuración epistémica hace alusión al lenguaje de matemática, la verbal, funciones, variables, símbolos, conjugación, conjuntos, ¿qué digo? Situaciones, definiciones, conceptos, procedimientos, proposiciones y argumentos. De esto se trata la configuración epistemística. O sea, de la primera imagen, esta es la segunda. Así es que se hace la configuración epistemística.
Pasaríamos ahora a las configuraciones epistémicas del texto sobre la mediatriz. Utilizando el análisis epistémico, observamos lo siguiente. Se trata de un texto matemático que se debe marcar en los últimos tipos de configuraciones epistémicas. Hay que marcarlos en una configuración epistémica formalista de las matemáticas de secundaria, de acuerdo con el tipo de configuraciones epistémicas en la que se marca. Es un texto matemático que nos presenta el producto acabado, pero no el proceso que se ha seguido para obtener dicho producto. La segunda sería la estructura de este texto, también se puede representar por una configuración epistémica. Una de las características de las C es que son homologramáticas. Se pueden aplicar a una unidad completa o bien a un texto más puntual. Podemos considerar el enunciado no como un teorema demostrado, sino como una situación problema de demostración. Hay que conseguir demostrar, el enunciado. Para hacerlo, se tiene que tener en cuenta lo siguiente: la situación problemas, los conceptos, las proposiciones, argumentos, algunas reglas y lenguaje simbólico. Bueno, pasaríamos para otro punto, sería para comprender este texto matemático es necesario la activación de unas configuraciones epistémicas, pero que desde estas configuraciones también se puede emerger un nuevo objeto matemático. En concreto, a partir de este texto se contribuye una nueva definición de mediatriz y también se podría obtener un procedimiento de construcción de la mediatriz con una regla y un compás. La modificación de algunos de los elementos de C es repercutente sobre las demás. Ejemplo sería la representación de las figuras que se pueden hacer con un programa dinámico llamado Gabriel. Esto facilita mucho el razonamiento con elementos genéricos y se facilita no solo a la demostración del teorema, sino que se puede llegar a formular de aquello que se tienen que, o sea, se llegará a formar aquello que se quiere demostrar. Y sería más dinámico. Bueno, por último, les presentaría una configuración epistémica de las mediatrices, que sería, aquí podemos observar el lenguaje matemático, verbal, el punto, el segmento, la mediatriz, los símbolos, el segmento ABC, el gráfico, las figuras, las situaciones, así como estuve hablando sobre las observaciones de la analización del epistémica, la situación, la definición, el procedimiento, las proposiciones y el argumento. Esto sería todo. Configuraciones epistémicas empíricas en la enseñanza secundaria. Sin entrar en un análisis exhaustivo de las consecuencias del enfoque moderno de las matemáticas en la enseñanza no universitaria, podemos decir que los aspectos más perjudiciales de la aplicación concreta de esta reforma fueron Núñez y Font 1995. El deductismo exagerado. Las matemáticas se presentaban como unos conocimientos terminados y organizados deductivamente. Esta presentación podía poner de manifiesto al alumno la ordenación lógica de la materia, pero al presentar el producto terminado impedía la acción, las conjeturas, la imaginación, etc. Es decir, en la terminología de la época impedía hacer matemáticas. Definiciones formalizadas. Se cayó en el error de identificar el concepto que se quería enseñar con su definición formalizada. Esta identificación llevó a presentar a los alumnos un exceso de simbolismo, a hacerlos manipular mecánicamente estos símbolos sin saber lo que estaban haciendo, formalismo prematuro, y a olvidar que
Para comprender un concepto matemático son necesarias situaciones de referencia que le den sentido. Al mismo tiempo, permiten descubrir las relaciones con otros conceptos. El exceso de la generalización y por tanto falta de procesos de abstracción. Los conceptos se presentaban de la manera más general posible, con lo cual se iban de lo más general a lo más particular y por tanto no se mostraban al alumno las situaciones concretas que permitían extraer sus similitudes e ir de lo concreto a lo más general. Las matemáticas por las matemáticas. Se presentaban unas matemáticas centradas sobre ellas mismas y muy alejadas de las otras ciencias. Los textos didácticos ofrecían pocas situaciones no matemáticas que permitiesen a los alumnos conocer la aplicación de las matemáticas a la realidad, lo cual facilitaba preguntas del tipo ¿esto para qué sirve? El estrepitoso fracaso de la aplicación concreta de las matemáticas modernas modificó la manera de enseñarlas con las instituciones no universitarias españolas en diferentes direcciones. Una fue enseñar teorías acabadas sin demostrarlas deductivamente, focalizando el trabajo en el aula en el dominio de las técnicas algorítmicas que se derivaban de la teoría. Los partidarios de este estilo docente asumían en muchos casos implícitamente el punto de vista conductista en psicología. La otra, si bien consideraba fundamentalmente el aprendizaje de las estructuras matemáticas, inició tímidamente una línea de trabajo que llamaremos semántica, entendiendo por semántica todo aquello que tiene que ver con la construcción del significado que hace el alumno, que pretendía resolver una de las grandes dificultades del aprendizaje de las matemáticas, su nivel de abstracción y generalización. Esta forma de entender la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas consideraba imprescindible presentar contextos variados que diesen sentido al concepto, oponiéndose a las versiones más formalistas de la matemática moderna, las cuales pretendían presentarlos de la manera más general posible y separados de los contextos que les dan sentido, para así evitar dificultades de comprensión que la presentación contextualizada pudiese producir. Con el paso del tiempo, esta segunda opción se fue desarrollando y se convirtió en la dominante en los currículos oficiales del Estado español y además está presente en muchos textos escolares actuales. La unidad sigue la estructura siguiente: problemas contextualizados introductorios, desarrollo de la unidad didáctica con problemas contextualizados de aplicación intercalados y problemas contextualizados de consolidación propuestas al final del tema. En realidad se trata de poner en el centro de la actividad matemática escolar la modelización. El concepto de función se generaliza a partir de diferentes situaciones en las que hay una relación entre magnitudes. No se necesitan conceptos previos conjuntistas, por ejemplo, el de correspondencia. El concepto de función se presenta de una manera contextualizada, ya que se presentan situaciones, problemas al inicio de la unidad cuyo objeto es facilitar al estudiante su construcción del concepto de función. En este caso, no se trata tanto de aplicar conocimientos matemáticos acabados de estudiar, sino que el objetivo es presentar una situación del mundo real que el alumno pueda resolver con sus conocimientos previos, matemáticos y no matemáticos. Son problemas introductorios diseñados para que queden dentro de la zona de desarrollo próximo. En términos de Vygotsky, su principal objetivo es facilitar la construcción por parte de los alumnos
de los conceptos matemáticos nuevos que se van a estudiar en la unidad didáctica. El lenguaje conjuntista ha desaparecido. En cambio, se introducen 4 formas de representación de las funciones: enunciado, tabla, gráfica y fórmula, y se propone actividades cuyo objetivo es la traducción dentro del mismo tipo de representación y la conversión entre diferentes formas de representación, lo que potencia y enriquece la comprensión. La metodología implícita es la siguiente. El profesor propone problemas que los alumnos han de intentar resolver, normalmente en grupo. Otro aspecto a destacar es que esta unidad incorpora de manera explícita pocas propiedades. De hecho, solo resalta que la composición de funciones no cumple la propiedad conmutativa. Las configuraciones contextualizadas dan un papel preponderante a las situaciones problemas contextualizadas y están claramente enfocadas en la emergencia de nuevos objetos matemáticos. Estas configuraciones empíricas, contextualizadas, realistas, intuitivas, etc., suponen una cierta concepción empírica de las matemáticas, es decir, una concepción que considera que las matemáticas son o se pueden enseñar como generalizaciones de la experiencia, una concepción de las matemáticas que supone que al aprender matemáticas recurrimos a nuestro bagaje de experiencias sobre el comportamiento de los objetos materiales. Por otra parte, también presuponen que saber matemática incluye la competencia para aplicar las matemáticas a situaciones extramatemáticas de la vida real, lo cual lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo conseguir que los alumnos de la enseñanza primaria y secundaria sean competentes en la aplicación de las matemáticas a contextos no matemáticos? Para contestar a esta pregunta hay que descomponerla en 4 criterios: criterio semiótico, criterio emocional, criterio cognitivo y criterio mediacional. Las configuraciones epistémicas contextualizadas dan pie, además de las cuestiones anteriores, a otras cuestiones relevantes que han sido también objeto de numerosas investigaciones. Bueno, continuando con nuestra exposición, vamos a hablar ahora de contextos extramatemáticos, revisión de la literatura y clasificación. Continuamos. Problemas contextualizados, problemas del mundo real, problemas relacionados con el trabajo o problemas situados son solo algunos de los nombres que se les dan a las tareas escolares que simulan situaciones del mundo real. Siguiente. Matemática en la escuela y en el trabajo. Los estudios cuyo objetivo han sido comprender mejor cómo las personas solucionan los problemas en su lugar de trabajo y los que se han interesado por comparar y contrastar diferentes usos que hacen las personas de las matemáticas informales, que son las dominantes en la resolución de problemas de la vida cotidiana y en el mundo laboral, mientras que las matemáticas más formales son las que predominan en la escuela. Algunas de estas estudios han puesto de manifiesto que las personas que fracasan en situaciones matemáticas escolares pueden ser más extraordinariamente competentes en las actividades de la vida diaria, que implica el uso del mismo objetivo matemático. En estas situaciones el problema y la solución se generan simultáneamente y la persona está implicada cognitiva, emocional y socialmente. Estas investigaciones han puesto de manifiesto que los conocimientos se construyen usándolos en contextos reales. Siguiente. Con relación a la introducción de los problemas contextualizados en el currículo, se destaca el proyecto que vemos en pantalla, desarrollado en el Instituto Freudenthal. Este proyecto considera que saber matemáticas
es lo mismo que hacer matemática, lo cual comparte, entre otros aspectos, la resolución de los problemas. Siguiente. Según DeLange, existen 4 razones para integrar los problemas contextualizados en el currículo. La primera es que facilitan el aprendizaje de las matemáticas. Segundo, desarrollan las competencias de los ciudadanos. Tercero, desarrollan las competencias y actitudes generales asociadas a la resolución de problemas. Cuarto, permiten ver a los estudiantes la utilidad de las matemáticas para resolver tanto situaciones de otras áreas como situaciones de la vida cotidiana. Siguiente. En muchas investigaciones se usan los términos modelo, modelización o matematización en lugar de contexto y contextualización, con lo que surge la problemática de saber cuál es la línea divisoria entre estos conceptos. Diversos autores coinciden en entender la modelización en términos de una terna, SMR, siendo S una situación problema real, M una colección de entidades matemáticas y R una relación mediante la cual objetos y relaciones se conectan con objetos y relaciones de M. La actividad matemática puede ser descrita como un proceso de modelización. Este proceso seguirá las 5 fases siguientes. Primero, observación de la realidad. Segundo, descripción simplificada de la realidad. Tercero, construcción de un modelo. Cuarto, trabajo matemático con el modelo. Y quinto, interpretación de resultados de la realidad. Cuando se utiliza el término contextualización, no necesariamente va ligado a complejidad, mientras que cuando se utiliza el término modelización, se suele tener en mente un proceso complejo. Por tanto, parece razonable utilizar el término contextualización para indicar el proceso que va del objeto matemático a la realidad. Descontextualización para referirse al proceso que va de la realidad al objeto matemático. Matemáticas contextualizadas para cuando se pretende que el alumno realice alguno o ambos de estos procesos. Y por último, modelización cuando se presenta a los alumnos una situación suficientemente rica que tenga por objetivo la realización de los 5 pasos descritos anteriormente. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar la clasificación de estos problemas contextualizados. Bueno, dentro de los problemas contextualizados, dentro de estos problemas vamos a tener problemas contextualizados, siguiente, problemas relativamente sencillos, problemas contextualizados evocados de aplicación, problemas contextualizados evocados de consolidación y por último, problemas de contexto evocados introductorios. Siguiente. Los problemas contextualizados que normalmente se proponen a los alumnos son de contexto evocado, es decir, presentan una descripción escrita de una situación real. Dentro de este contexto evocado vamos a encontrar problemas contextualizados que son diseñados para activar procesos complejos de modelización. Y por el otro extremo vamos a encontrar los problemas relativamente sencillos, en donde su objetivo es la aplicación de los conceptos matemáticos previamente estudiados. En medio de estos dos problemas, de los problemas contextualizados y los problemas relativamente sencillos, están la mayoría de los problemas contextualizados propuestos en el ámbito escolar. Siguiente. Otra clasificación está relacionada con el momento en que se proponen a los alumnos los problemas contextualizados. En este caso, el objetivo es que sirvan, por una parte, como problemas de consolidación de los conocimientos matemáticos adquiridos y por otra, para que los alumnos vean la aplicación de las matemáticas al mundo real. Entre los problemas contextualizados se aplican los conocimientos adquiridos previamente en el proceso de instrucción. Dentro de estos problemas podemos encontrar los problemas contextualizados evocados de aplicación cuando son relativamente sencillos.
y los problemas contextualizados evocados de consolidación cuando su resolución resulta más compleja. Siguiente. Bueno, también podemos encontrar problemas de contexto evocado introductorio. Su objetivo principal es facilitar la construcción por parte de los alumnos de los conceptos matemáticos nuevos que se van a estudiar. También pueden ser llamados problemas contextualizados al inicio de un tema matemático. En este caso, no se trata de explicar conocimientos matemáticos acabados de estudiar, sino que el objetivo es presentar una situación del mundo real que el alumno puede resolver con sus conocimientos previos, matemáticos y no matemáticos. Buen día, mi nombre es Diana López y continuando con la exposición, pues les estaré explicando sobre las situaciones ricas y de globalización. Aquí tendremos en cuenta algunos grados de globalización en la cual podemos distinguir dentro del proceso de enseñanza, de aprendizaje, que muchas veces es descontextualizado, y cuando digo descontextualizado nos referimos a ese proceso en la cual se parte de la realidad hacia el objeto matemático en estudio y para poder realizar su debida aplicación. Dentro de estas categorías o niveles vamos a encontrar la intradisciplinaridad. Estas se presentan en aquellas disciplinas que superan el campo descriptivo, que aportan principios y modelos de orden superior con mayores posibilidades de transferirlos de un campo a otro campo. Lo que quiere decir esto es que se establece una relación interactiva entre contenidos que forman los diferentes bloques de currículos y en este caso la matemática. Por ejemplo, la aritmética, como la álgebra, como la trigonometría, como la geometría, como la estadística, son diferentes bloques que de alguna manera integran un solo currículo que serían las matemáticas. Dentro de la segunda categoría, pues encontramos la transdisciplinariedad. Esta trata o intenta de ordenar el conocimiento, coordinarlo y subordinarlo de forma como si fuera una pirámide que permita considerar todas estas como una ciencia, es decir, que no se puede sobrepasar un eslabón sin haber pasado ese eslabón, porque si no es así, pues no se consideraría como ciencia. Realmente, esta es una de las áreas que asume el tratamiento simultáneo de contenidos propios y ajenos en el espacio electivo que corresponda. Una tercera categoría es la transversabilidad. Muchas veces hemos escuchado la palabra transversal y consideramos que, digamos, que sea ya un tema de formación o un objeto que puede ser transversal a muchas áreas, que puede aplicar para muchas áreas o para muchos campos. Pues este concepto no es ajeno a lo que les voy a explicar. Pues realmente este enriquece la labor formativa de manera tal que conecta y articula saberes de los distintos sectores de aprendizaje y dota el sentido a los aprendizajes disciplinarios. Por ejemplo, este va relacionando o estableciendo conexiones entre lo instructivo y lo formativo. Dentro de este punto o dentro de esta categoría, pues el centro de interés son los denominados temas transversales, como es la educación para la igualdad entre sexos, la educación para la paz, para la convivencia, para el respeto, y que muchas veces pues se ven dentro del salón de clase. Ejemplo de esto es cuando se está tratando de dar un tema, por ejemplo, de cálculo, un tema bastante complejo dentro del salón de clase, y pues se pueden dar el caso en donde hay estudiantes que comprendan mucho más rápido pues esta clase y pues otros estudiantes pues van a tomar su tiempo para comprender este tema. Entonces puede llegar el caso que
estudiantes se burlen de estos estudiantes que apenas están aprendiendo, que están tomando el tema y que pueda llegar un momento de burla, de señalamiento. Pues aquí el profesor, que es el formador, pues toma un tema transversal como es el respeto, que aunque se está hablando de cálculo, pues este tema ayuda a la formación integral del estudiante para que esa situación el que se están viviendo en el momento, no solamente de hablar del tema de cálculo, sino que se está viendo de que se está señalando un estudiante porque su proceso de pronto es un poco más lento, un poco más a paso para poder comprender el tema, pues el profesor puede tomar esta situación y dar el tema como el respeto y que pues es transversal a muchas de las áreas, porque no solamente se puede dar en matemática, sino que se puede dar en lenguaje, se puede dar también en química, o en sociales o en otro tipo de materias o áreas. Y la cuarta categoría de globalización es la interdisciplinaridad. Este realmente es considerado como el proceso dinámico que busca proyectarse con la base en la integración de varias disciplinas para la búsqueda y soluciones de problemas de investigación, por lo cual excluye la versatilidad de las investigaciones como un proceso investigativo. Esta realmente exige la colaboración entre diferentes áreas. Por lo general se maneja en un horario acordado y de jornada lectiva y tiene una programación conjunta hacia un idéntico interés. Hemos escuchado, pues lo que estuvimos en secundaria, muchas veces esta palabra de interdisciplinaridad o cuando escuchábamos que no dan clases interdisciplinarias, pues estas clases son como educación física, arte, danza o cualquier tipo de práctica de deporte. Realmente es diferente al área de las matemáticas o el área del lenguaje o el área de geometría, pero que es necesario para la formación y colocar en práctica todos los conocimientos. Por ejemplo, pues podemos ver la práctica de un deporte en donde el profesor va a enumerar o va a colocar un orden, entonces hay un razonamiento matemático ahí, primero va el 1, va al paso número 1, va al paso número 2 y va al paso número 3. Y aunque no estemos hablando de matemática, pues estamos poniendo en práctica un razonamiento matemático de orden. Y otros tipos de áreas interdisciplinarias como es el arte, al momento de dibujar, o también existen áreas disciplinarias como de escribir poemas, cuentos, que también se manejan dentro de este tipo de categoría y que es muy importante para el proceso de formación del estudiante. Estas categorías son sumamente importantes y que pues realmente se integran de una manera globalizadora. Aparte de esto, estas cuatro categorías se interconectan unas con otras y la cual va a ayudar al que el proceso de didáctica, de enseñanza, en este caso de las matemáticas, sea mucho más provechoso. También encontramos las configuraciones epistémicas que anteriormente mis compañeras hablaron, pues estas también son herramientas útiles para profundizar a lo que se quiere decir una situación rica o por globalización. Es tomar esa situación y escenario para poner en práctica las situaciones, ¿verdad? Para colocar en práctica lo aprendido. Este ejemplo que pues pueden ver en la presentación, podemos ver dos bloques diferentes, que en este caso sería un bloque del álgebra y sería un bloque de la geometría. Y si se dan cuenta que hay un punto intermedio que es la situación problema. Es decir, existe un problema o una situación problema, la cual se pueden abarcar en dos bloques, ya sea que se puede solucionar por el camino del álgebra o también se puede solucionar por el camino de la geometría. Entonces podemos tomar esta situación para permitir una integración y una conexión entre contenidos matemáticos de diferentes bloques y de obviamente diferentes currículos. Pero esto va a ayudar a que este proceso sea enriquecedor
porque se va a poder integrar ya todos los conocimientos y que uno no esté separada de otro. De estas configuraciones epistémicas se pueden realizar de muchas maneras. Ahora, existe una diferencia entre estas configuraciones epistémicas que son empíricas, ya que esta comienza, bueno, ya sabemos que la palabra empírica es a través de la experiencia, esta comienza a describir la situación y lo que está sucediendo para llegar a una solución. Pero dentro de la perspectiva de globalización de lo que estuve comentando con las 4 categorías, pues este permite un objeto de generar varias configuraciones epistémicas con diferentes caminos sobre un solo problema, en la cual va a permitir la integración y la conexión de varios currículos. Un ejemplo de esto es que si se le coloca pues un caso a un estudiante sobre un cuadrado, pues, y que este cuadrado tenga, digamos, una serie de problemas o de situaciones, pues el estudiante pueda optar, ya sea de manera algebraica, llevar una solución hacia ese problema que se le está planteando de un cuadrado, o pueda también mirarlo de manera geométrica para darle la solución al problema de un cuadrado. Entonces, este va a ayudar a que esta situación que se esté presentando sea rica para que el estudiante pueda colocar y plantear ya todos los conocimientos adquiridos. Por último, pues tenemos la conclusión sobre el tema dado. Pues en conclusión, la epistemología y la didáctica de las matemáticas es un tema muy complejo y enriquecedor, ya que observamos los programas de investigación y didáctica de las matemáticas tienen que ser de varias tipos de opciones, como es el tipo ontológico y epistemológico. Además, también notamos dentro de toda la exposición esta construcción y configuración epistémica que resulta no solamente útil, sino muy necesario para el análisis de textos matemáticos con distintas épocas y orientaciones epistemológicas para explicar ya sean usos básicos de términos de contexto y ecológicos, y también relacionado con la dualidad, en este caso de lo particular a lo general. También ayuda a complementar de alguna manera las competencias de la formación de los profesores, ya que utilizan estas herramientas a su favor y poder dar así la formación que realmente se necesita dentro de un aula de clase, y para dar como resultado lo que realmente se quiere, que el estudiante obtenga un conocimiento enriquecedor y que este pueda ser aplicativo. Muchas gracias por su atención, compañeros.